Muy buenos días a todos. Un placer verlos después de casi una semana. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el cerebro en la sepsis. Este tema sí es un poquito largo y complejo. Voy a tratar de hacerlo más resumido y comprensible posible. Yo sé que están ansiosos de ir a pasar visita y de ir a la consulta, así que vamos a comenzar. Como una pequeña introducción, habíamos visto de que la sepsis es un problema que ha estado afectando a la humanidad desde hace muchísimos años y obviamente ha sido un problema global que ha atraído la atención de muchos expertos, tanto que constantemente se hacen revisiones y actualizaciones sobre el manejo que se hace en la sepsis. Claro, es algo que se ha ido hablando a lo largo de estas semanas. Vamos a ver que la sepsis, más allá de ser una infección severa, es una condición que puede afectar a múltiples órganos de diferentes maneras. El cerebro es uno de sus blancos, que muchas veces incluso es subestimado, no se considera tanto en las lesiones que pueda producir en el sistema nervioso, así sea una simple infección urinaria, bueno, una sepsis urinaria. Piensa que el daño se queda netamente ahí, cuando en realidad toda la respuesta sistémica que desencadena la sepsis también afecta al sistema nervioso central. Bueno, se estima que aproximadamente 48.9 millones de personas en todo el mundo han sufrido sepsis, de los cuales 11 millones han fallecido. Si nos damos cuenta, es un número importante de fallecimientos a pesar de las medidas que se realizan. En más de una oportunidad, la sepsis llega a ser tan severa que requieren ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, se ha visto que en la unidad de cuidados intensivos, aproximadamente 1 de cada 5 pacientes pueden llegar a fallecer dentro del mes, pero llega a haber consecuencias incluso por muchos años. Incluso hay estudios de 5 años después de cursar con la sepsis donde se pueden ver afectaciones o secuelas del cuadro séptico. Pero yéndonos netamente a las lesiones cerebrales, estas son principalmente los que van a afectar a nivel del sistema nervioso central. Una inflamación sistémica. Vamos a ver que otra afección va a ser la neuroinflamación que se va a producir por todo el cuadro. Todo esto va a producir una disfunción de la barrera hematoencefálica. Recuerden que la barrera hematoencefálica prácticamente es como una especie de fortaleza. Es donde prácticamente las células están tan unidas que no permiten que haya una conexión con el medio externo, por así decirlo. Es por eso que normalmente el líquido cefalorraquídeo se mantiene estéril sin ningún tipo de afección, salvo que haya un cuadro meningio o alguna otra condición. La otra condición o secuela que va a producir la sepsis va a ser isquemia, hipoxia debido a la hipoperfusión. Ya sabemos la distribución que va a haber en el cuadro séptico. Todo esto va a producir la acumulación de las proteínas tau y también de la beta-proteína. Todo esto, recuerden que son prácticamente elementos que se encuentran en personas con la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, si se acumulan esto, va a producir un deterioro cognitivo significativo, además de que va a producir un daño directo en el cerebro. Bueno, básicamente este gráfico trata de sintetizar lo que acabamos de mencionar. La destrucción, o más bien dicho, la alteración de la barrera hematoencefálica, la neuroinflamación, va a haber estrés oxidativo, va a haber una alteración a nivel de los neurotransmisores y cambios en la sinapsis. Sobre todo esto vamos a ver por los cambios en la estructura cerebral. Vamos a comenzar de la inflamación sistémica. Bueno, para hablar de la inflamación sistémica tendríamos que comprender toda la fisiopatología de la sepsis. Sabemos que es larga, pesada, no sé si muchos la comprenden, y no es fácil explicarla, menos aún sin un buen cuadro. Bueno, el cuadro que está aquí es prácticamente la asociación que existe entre la sepsis y las coagulopatías, pero solamente para ver los elementos que se involucran dentro del cuadro séptico. Esto lo vamos a pasar porque sí es un poquito largo, pero sí recuerden todos los elementos que se involucran en la sepsis. Vamos a hablar de los interferones, el factor de necrosis tumoral alfa, vamos a hablar de las interleucinas, en especial de la interleucina de la interleucina 6, y vamos a hablar de todos esos componentes que están prácticamente directamente implicados dentro de las consecuencias, o más bien dicho, de las secuelas que puede producir la sepsis en el cerebro. Vamos al cuadro de la neuroinflamación. Dentro de la inflamación o neuroinflamación, vamos a ver de que esta inflamación no se va a deber exactamente porque se va a ver afectado primero la barrera hematoencefálica, no, primero
todo el cuadro inflamatorio que se está produciendo va a afectar al cerebro, principalmente a lugares que no están en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver el plexo coroideo, recuerden que es el lugar donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Los órganos circunventriculares, recuerden que estos son los órganos que están alrededor de los ventrículos, en especial del tercer y cuarto ventrículo. Y recuerden que alrededor del tercer y cuarto ventrículo hay varias estructuras, incluso ahí están los núcleos de la base, que van a, digamos, direccionar muchas funciones importantes del sistema nervioso central. También en las leptomeninges, antes de llegar al líquido cefalorraquídeo, pero también eso explicaría por qué esta condición inflamatoria va a llegar a afectar la barrera hematoencefálica. Y como ya los había mencionado, las interleucinas 1 beta, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, todos estos elementos van a afectar al endotelio cerebral y lo que van a hacer es activar a los astrocitos. Si ven acá hay prácticamente las células. Recuerden que los astrocitos, para empezar, son las células inmunitarias del cerebro. Cuando se activa el astrocito es que está recibiendo el ataque de algún lado o una enfermedad neurodegenerativa se ha activado. Entonces, todos estos componentes lo que van a hacer es activar a los astrocitos y los astrocitos, como están sobreestimulados, van a empezar a generar una respuesta, digamos, inflamatoria mucho más fuerte de la que están recibiendo, porque los astrocitos no están percibiendo de que es una infección que está por allí, lejos en el cuerpo, sino va a considerar que la respuesta es netamente sobre el cerebro y va a empezar a atacar también. Ese ataque excesivo lo que va a producir es la disfunción de la barrera hematoencefálica. Por si no lo recuerdan, o no han prestado atención a las clases de fisiología o de neurología, esta es prácticamente la estructura de la barrera hematoencefálica. Lo que estamos viendo ahí son las células que están involucradas para hacer que la barrera hematoencefálica sea como una especie de fortaleza. Prácticamente esta unión entre las células impide que haya un contacto directo entre la sangre y la barrera hematoencefálica. Por eso muchas veces puede haber el choque séptico, pero la barrera hematoencefálica tendría que mantenerse íntegra, sin ningún tipo de leucocito. Pero cuando existe la disfunción, esto vamos a ver en inflamaciones muy intensas, esta barrera se va a romper, como estamos viendo acá. A ver, ¿dónde está el puntero? No veo el puntero. Bueno, vamos a ver en la parte de arriba cómo las flechitas básicamente están haciendo que los componentes inflamatorios pasen del lugar que está rojo, que es prácticamente la parte externa, hacia adentro. Y esto también va a involucrar a la microglía. Y todos estos elementos inflamatorios van a cruzar la barrera hematoencefálica y la lesión ya no va a ser solamente ahí, ya va a ser más a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo prácticamente está viajando por todo el sistema nervioso, entonces de un punto pues se disemina a todo el sistema nervioso central. Entonces lo que estamos viendo es que esa inflamación que habíamos visto en un inicio ha sido tan intenso, ha afectado a la barrera hematoencefálica y ha empezado a comprometer de manera mucho más importante al sistema nervioso central. Muchas gracias, doctor. Bueno, acá estamos, se ve, ¿verdad? Estamos viendo acá prácticamente lo que viene a ser la parte externa y esta parte prácticamente es ya dentro de la barrera hematoencefálica. Las diferentes respuestas inflamatorias van a hacer que esta unión, que debería estar así, sólida, como una fortaleza, comience a abrirse y empiezan a entrar los elementos inflamatorios, incluidas las células, los leucocitos. Y afecta aún más la barrera hematoencefálica y, como ya le dije, la infección se vuelve más diseminada, empieza a afectar a todo el sistema nervioso central. Pero también se ha visto de que va a producir isquemia por la hipoperfusión. Recuerde que en el tema de la sepsis va a haber una redistribución de la volemia, va a disminuir el flujo sanguíneo y lamentablemente lo que va a producir es dos efectos en el cerebro. Va a producir isquemia, pero también puede producir microhemorragias. Esto de la isquemia va a ir sobre todo porque recuerden que dentro de la sepsis está la coagulación intravascular diseminada, entonces son varios coagulitos que van a viajar y lamentablemente me van a afectar al cerebro, como se ve aquí en el gráfico. Toda esa situación, aparte de producir isquemia, hay un detalle que hay que recordar.
tipo de demencia que se denomina la demencia de los vasos lacunares. Esto se debe porque la sumatoria de pequeñas áreas de infarto, sumatoria no tiene que ser un infarto grande, no como los a veces que vemos abajo, sino pequeños microinfartos, la sumatoria provoca demencia en las personas, en los viejitos. Pero en los pacientes con sepsis vamos a ver que por esta coagulación intravascular diseminada también se van a formar microcoágulos que van a ir a afectar prácticamente a todo el cerebro, van a llegar a afectar a la sustancia gris, en especial a la sustancia blanca. Entonces, al estar afectados, es mucho más probable que los pacientes desarrollen cuadros de alteración cognitiva. Entonces, esa es otra de las consecuencias que llega a producir. Bueno, aparte de que ya sabemos de que la misma sepsis va a producir una redistribución del flujo, va a disminuir el flujo en algunas áreas, el cerebro no se queda indiferente y también se llega a isquemiar esa región. Entonces, nosotros vamos a ver esto. Este tipo de casos vamos a ver sobre todo en los pacientes que tienen hipercapnia. Por eso también hay protocolos y estudios que se van realizando en los pacientes que están con ventilación mecánica. Lo que se trata de hacer es evitar o minimizar el daño que pueda producir esta alteración a nivel de la hipoxia y la hipercapnia que llegue a afectar al cerebro. Bueno, como habíamos mencionado, también vamos a ver que la hipoperfusión va a afectar a la sustancia blanca, el deterioro cognitivo que ya les he mencionado, pero también esto va a producir una acumulación de la proteína tau. O sea, aparte de que está isquemiando varios puntos, recuerden que la beta amiloide y la proteína tau se van a producir como productos de desecho cerebral. Estos productos de desecho cerebral, digamos lo que no es lo que el cerebro ha pensado, actuado durante todo el día, se va acumulando y en el momento de dormir, sobre todo en el sueño de ondas lentas, se elimina todos estos productos de desecho. Pero lamentablemente en la sepsis esto se produce más de lo habitual y sin embargo no se llega esto a eliminar, se acumula y produce mayor daño cognitivo. Pero también en pacientes que ya están teniendo daños a nivel isquémico o hemorrágico, porque puede haber microhemorragias, también se produce la acumulación de la beta amiloide y la proteína tau y aumenta más el riesgo de tener un daño cognitivo. Bueno, como ya habíamos hablado, se van a ir acumulando prácticamente estas proteínas, que no son nada buenas. Estas sobre todo se las ve en la enfermedad de Alzheimer, pero se ha visto de que no solamente es esta la que va a llegar a producir, se va viendo que estas proteínas se van acumulando en pacientes que han cursado con choque séptico y que a la larga esto puede producir deterioro cognitivo. Hay varios estudios que hablan sobre cómo esto puede llegar a afectar, incluso hay estudios de pacientes que han estado en la terapia intensiva y que se los ha ido haciendo el seguimiento, digamos, el primer año de haber cursado con el choque séptico, luego los 5 años, y se veía que de manera progresiva tenían afectación, no solamente en la memoria, tenían problemas en el lenguaje, tenían problemas para expresar sus palabras, incluso había neosilogismos, o sea, inventaban palabras, y tenían problemas además de su capacidad visoespacial, o sea, no calculaban bien lo que tenían que hacer, si tenían que agarrar un vaso aquí, ellos iban como por acá, o no calculaban bien para cruzar la calle, provocando otro tipo de accidentes, pero la mayoría de las personas no lo relacionaba con el tema de la sepsis que había cursado, lo relacionaba con otro tipo de eventos. Más aún si la persona ya era mayor, un viejito, decían, bueno, ya es normal de que se ponga así porque está viejito, y no lo relacionaban con eventos que había cursado en el pasado. Entonces, toda esta alteración que va a producir la acumulación de la beta amiloide y la proteína tau, se ha visto que también afecta de manera estructural al cerebro, como estamos viendo en estas imágenes de resonancia. Estamos viendo esa cosa blanquita que ven acá, cerca de los ventrículos laterales, también aquí en el parénquima, acá también estamos viendo, que en realidad es el daño que se está produciendo, que se ha producido en pacientes que han estado mucho tiempo internados en la UCI por algún tipo de cuadro séptico. Como ya lo había mencionado, esto va a producir problemas en la memoria, no solamente de corto plazo, incluso se ha llegado a ver de que la afectación que puede producir a nivel cognitivo no solamente está relacionado con la memoria, se menciona de que
los cuadros de delirium que suelen presentar los pacientes, se ha visto que es mucho más frecuente ver pacientes delirantes que están saliendo de algún tipo de choque séptico que pacientes que han entrado a la terapia intensiva por alguna otra situación. Incluso se considera que el delirium que pueden estar ellos presentando está relacionado directamente con el daño inflamatorio que está sufriendo el cerebro por la sepsis, que por la misma condición de haber estado mucho tiempo internado, no estar en contacto, la exposición irregular hacia los rayos de la luz, que, es más frecuente que haya el delirium por el tema del choque séptico como una manifestación de la neuroinflamación que por otros factores. El daño cerebral directo. Bueno, aquí estamos viendo unos cortes de anatomía patológica, donde se han hecho estudios post-mortem, no es un estudio que se ha hecho en paciente vivo por obvias razones. En estos estudios post-mortem se está viendo, por ejemplo, las áreas de isquemia, incluso de hemorragia que llegan a presentar. Uno de los sitios donde está principalmente afectado viene a ser a nivel del hipocampo. Recuerden que ese es uno de los lugares que están muy involucrados en el tema de la memoria, y sería otra explicación de por qué los pacientes que tienen sepsis con daño neurológico tienen problemas severos en la memoria. Entonces, en estos estudios post-mortem que se ha hecho, se ha visto esta distribución que había respecto a las alteraciones estructurales del cerebro. Como ya se había mencionado, también una asociación interesante que han encontrado es que los pacientes que han tenido algún tipo de ABC isquémico tenían, digamos, más riesgo aquellos pacientes que han cursado con un cuadro de choque séptico en comparación a los pacientes con fibrilación auricular. Recuerden que la fibrilación auricular es una de las causas más frecuentes de ABC isquémico, pero se ha visto que aquellos pacientes que estaban con un cuadro de choque séptico en la unidad de terapia intensiva tenían más riesgo de hacer este tipo de eventos isquémicos comparado a los pacientes con un cuadro cardiológico de base. La encefalopatía asociada a la sepsis. Como lo había mencionado, la sepsis no solamente va a afectar el tema de, no solamente va a afectar el tema de la alteración que va a producir a nivel de la estructura del cerebro, sino también va a producir algunos cambios conductuales. Muchas veces los pacientes pueden estar en estado confusional, incluso algunas veces se llega a confundir diciendo, bueno, se lo ha sedado al paciente, está despertando, por eso está con ese cuadro confusional, pero también en realidad está relacionado con la neuroinflamación que se ha llegado a producir, igual que la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, la anedonia. Bueno, estas alteraciones a nivel emocional, como la ansiedad, irritabilidad, depresión y anedonia, están más que todo relacionados porque suele afectar al sistema límbico, como los había mostrado en la anterior imagen, al hipocampo, que ha sido una de las estructuras que es más atacada, también está asociada a los daños en el sistema límbico, que puede llegar a afectar ese tipo de conducta en el paciente. Incluso hay lesiones a nivel frontal, que también está con el control de las emociones, que se ven afectados por todo este daño inflamatorio. Bueno, como les había mencionado, el delirium, se considera que en realidad el delirium está más relacionado en pacientes que están cursando con el cuadro séptico que con el hecho de haber estado en la unidad de terapia intensiva. Y como ya les dije, incluso hay hipótesis que se están manejando que el delirium puede ser dentro de las primeras manifestaciones que está teniendo el paciente ante un cuadro de la neuroinflamación que está teniendo. Sabemos acá, como está mencionando, que esto se debe por un problema de la barrera hematoencefálica de los neurotransmisores. El principal neurotransmisor que se va a ver afectado en todo esto es la acetilcolina. El deterioro cognitivo a largo plazo, como estamos viendo y les había dicho, se debe más que todo por la acumulación de la beta-amiloide y la proteína tau. Entonces, las personas que tienen un cuadro séptico son más propensos a hacer estos cuadros demenciales comparado a las personas que no han tenido este evento dentro de sus antecedentes. Por eso también es muy importante en la historia clínica preguntar dentro de los antecedentes qué tipo de internaciones ha tenido, sobre todo si es un paciente que está viniendo después de muchos años de haber tenido ese evento con un problema de la memoria. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ya sabemos el daño que está produciendo prácticamente todo el cuadro séptico en el cerebro. Entonces, ¿qué medidas podemos hacer? No es que vamos a ver cómo el paciente se va deteriorando a lo largo del tiempo. Tenemos que realizar algunas medidas.
Bueno, más que todo es obviamente el tratamiento antibiótico que así lo necesita, los cuidados generales, incluso hay una recomendación respecto a las soluciones que tiene que recibir, tienen que ser netamente cristaloides y no de tipo coloidea. Esto se debe sobre todo porque los coloides van a producir mayor edema cerebral, un edema de tipo vasogénico, y eso puede empeorar aún más la condición o la situación del cuadro de la memoria, puede producir mayor daño neuronal, como los eventos isquémicos. Entonces, el tipo de solución que se le administra también es muy importante. En los casos de delirium se utiliza el haloperidol, que es un buen fármaco que se da según prácticamente el tipo de delirium que tenga el paciente, pero está siendo muy recomendado como parte del tratamiento. Uno, ayudamos a cortar prácticamente el delirium y la persona también va mejorando su condición. La dexmedetomidina, pues es un fármaco que los que han estado en UTIN saben que se utilizan en pacientes que están muy irritables, no solamente es para sedarlos y que la guardia esté tranquila, sino es también por los beneficios que está mostrando a nivel del sistema nervioso central. Esto va a reducir el delirium. Se estima que esta reducción se va a deber porque va a ir atenuando la respuesta de la interleucina 6. Si se acuerdan, en un inicio les había mencionado que la interleucina 6 está muy involucrado dentro de esta respuesta inflamatoria, hace que el cerebro tenga esta respuesta inflamatoria, afecta la barrera hematoencefálica. Entonces, una forma de evitar que esto progrese es prácticamente dando este fármaco. Hay incluso algunos estudios que se están realizando donde se está dando en pacientes de manera profiláctica y está mostrando tener cierta eficacia. El uso de los corticosteroides en la sepsis es muy controvertido, que han debido ver. El uso de hidrocortisona, incluso hay estudios que mencionan de que beneficios como tal no hay, no mejora, tampoco empeora el cuadro, o sea, es prácticamente como si le estuvieran dando agüita de mote. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso central se está viendo de que realmente no es del todo así. Puede que no mejore en ese momento la respuesta infecciosa, pero se está viendo que los pacientes que han estado recibiendo hidrocortisona eran los que menos presentaban cuadros delirantes, incluso que su estado cognitivo no se veía tan comprometido a largo plazo, claro. O sea, puede ser que no dé una respuesta como tal al control del cuadro séptico, pero se está viendo que la hidrocortisona está ayudando en cierta medida a evitar que haya mayores complicaciones a nivel del sistema nervioso central en los pacientes que tienen sepsis. Y bueno, este otro estudio, que es el fingolimod, esto todavía está en fase de estudio, todavía no está dentro de las recomendaciones. ¿Se acuerdan de la esclerosis múltiple o no? Creo que no. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune donde por diferentes circunstancias el sistema inmune está atacando prácticamente a la mielina y esto va afectando a todo el sistema nervioso, no solo al central, sino también al periférico, y los pacientes con esta enfermedad van a tener diferentes manifestaciones según el sitio que va atacando el sistema inmunológico. Entonces, dentro de la esclerosis múltiple, hace unos años atrás, se ha visto que hay un tratamiento muy efectivo que ayuda a parar toda esta respuesta inflamatoria, que es el fingolimod, que son unas pastillas que se toman una vez al día, ayuda a controlar, disminuye la cantidad de secuelas, retrasa el avance de la enfermedad. Y considerando toda la fisiopatología que se desencadena por la alteración de la barrera hematoencefálica, se ha visto, si se da fingolimod en estos pacientes, porque el fingolimod prácticamente retrasa esta respuesta autoinmune, ¿cómo va? Entonces se ha visto de que los pacientes que han estado recibiendo fingolimod, como le digo, esto todavía está en fase de estudio, pues bueno, se ha visto eso en las ratas, todavía no en los humanos, se ha visto de que está mejorando su respuesta, la respuesta neurológica o las secuelas neurológicas que puede haber por el cuadro séptico no están presentando alteraciones en la memoria, están teniendo incluso mejor pronóstico, ya que toda la respuesta inflamatoria del sistema nervioso central está bajando de manera importante y sobre todo se ha visto de que no existe la acumulación de la beta amiloide. Entonces, esto en cierto modo da como una perspectiva de que se podría utilizar tal vez en un futuro. Como le dije, esto del fingolimod todavía está en fase de estudio, no está aprobado, pero es un dato interesante que vale la pena mencionar. Bueno, por el momento eso sería todo. Como les dije, voy a ser corta para que puedan ir a la visita. Muchísimas gracias.